la epístola a los Efesios, el capítulo 5, el verso 3 al 7. La epístola entonces a los Efesios, capítulo 5, del verso 3 al verso 7. Nos ponemos de pie. Leo en la versión Reina Valera y dice de esta manera: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronaderías, que no convienen, sino que antes bien con acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Oremos, hermanos. Señor y Dios, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos permitas venir delante de ti, Señor, en esta tarde para, oh Dios, escuchar tu palabra, para que tú, oh Padre amado, Señor, dispongas cada uno de nuestros corazones para escuchar, Señor, lo que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor, en esta tarde. Padre amado, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes de qué estamos necesitados, oh Dios. Y no existe el azar, sino, bendito Dios, tu soberanía orquestada desde antes, Señor, de la fundación del mundo. Ese plan perfecto, Señor, que tú ya has realizado, Señor, y que se lleva a cabo, Señor, por tu poder, por tu gloria, Señor, en medio de nosotros. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú obrando en medio de nosotros por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Seas tú, Señor, confrontándonos en esta tarde. Sé tú también consolando nuestros corazones. Sé tú animando, Señor, a aquellos que están desanimados. Y también, oh Dios, aquellos que no te conocen. Aquellos que están en esa búsqueda de ti, Señor. Sé tú trayendo, Señor, convicción de pecado y arrepentimiento, Señor, a sus vidas. Y que esa obra preciosa y gloriosa de tu Espíritu se pueda hacer en esas vidas que están necesitadas de ti, oh Dios. Y también te ruego, Padre, ven y suple, Señor, todas las áreas de mi vida que, Señor, necesitan ser llenas por ti. Ayúdame a exponer fielmente tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser claro, Señor, sencillo, pero al mismo tiempo profundo y que llegue a cada uno de nuestros corazones en esta tarde, oh Dios. Te ruego que seas tú obrando nuevamente y en todo, Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Voy a tomar un poquito de agua después de cantar. Hace falta un poquito de agua. Llevamos ya, hermanos, varias semanas donde estamos viendo cómo debemos vivir como cristianos. Hemos visto y he tenido la oportunidad de compartir 2 sermones. El primero, una nueva vida en Cristo,
El segundo es una nueva manera de vivir. Y el domingo pasado estuvimos viendo cómo debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y también somos llamados a andar en amor como Cristo se entregó por nosotros. Su sacrificio fue tan perfecto que subió delante del Padre, nos dice el texto, como una ofrenda agradable, como olor fragante delante de Dios. Pero hermanos, antes de entrar en el tema que nos toca hoy, quiero decirles que es un tema sumamente difícil, porque nos embarca a todos hoy en día en este texto, en esta porción. Tal vez tengamos una idea de lo que vamos a ver, tal vez no. Tal vez tengan una interpretación del texto, pero permítanme que hoy, tal vez a lo que vamos a ver y lo que hemos estudiado, ver un poco más en profundidad lo que aquí Pablo le quiere decir a los de Éfeso, pero también lo que él nos quiere decir a nosotros en nuestro contexto, en nuestra época en la que nos encontramos. No es un texto fácil, porque como se han podido dar cuenta a la lectura de la porción que acabamos de leer, nos habla de fornicación, nos habla de tantas cosas que son espantosas y que pueden causar en nosotros tal vez un punto de interrogación. ¿Por qué esas cosas están aquí en la Biblia? ¿Por qué Pablo habla de esta manera? Pero voy a introducirlo de esta manera y vamos a ver paso a paso lo que Dios tiene para con nosotros. La perversión y la inmoralidad está muy presente en nuestra sociedad. Tal vez hace unas décadas atrás todavía era más escondido o más cuidadoso ese tipo de cosas. Recuerdo, hermanos, cuando yo era niño y cuando veíamos una película en la televisión y que pasaban una escena erótica, una escena romántica, recuerdo que nuestros padres, o tal vez ustedes lo han vivido, le decían: tápate los ojos. ¿Y qué hacíamos? Agarramos nuestras manos, las poníamos sobre nuestros ojos, pero para los más listos de nosotros, no las cerrábamos por completo, sino que dejábamos entreabiertas los dedos de nuestras manos para seguir viendo la escena que se estaba pasando en aquella pantalla. Muchos en el mundo, hermanos, han adoptado una actitud cada día más indulgente y tolerante con la inmoralidad sexual. Dicen que la gratificación de los apetitos corporales son necesarios y beneficiosos, y que su reprensión produce personalidades torcidas. Dicen que la moralidad es totalmente una cuestión de cultura en la que vivimos. El sexo prematrimonial, hablando de que sea antes del matrimonio, o el sexo extramatrimonial, hablando de tener relaciones extraconyugales, o la homosexualidad, son aceptadas en nuestra cultura y quieren aún más legalizarlo. Esa es la razón por la cual cada año los homosexuales salen a desfilar en las calles de las grandes ciudades reclamando sus derechos. No tenemos nada en contra de ellos, no tenemos nada en contra de aquellas personas, les amamos en el amor de Cristo, pero nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Nosotros nos regimos por lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Hermanos, la atracción hacia la perversión siempre está presente en cada uno de nosotros desde una temprana edad. Por lo general, el 99.99% de nosotros somos atraídos por eso.
La mayoría de nosotros somos atraídos por una imagen seductora, erótica, que nos desvía del camino real. Pero si éramos atraídos por eso, era seguramente porque todavía no conocíamos a Dios ni éramos cristianos. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos entonces regenerados. Y como lo hemos visto a lo largo de estas semanas, hemos sido llamados a vivir, a andar y a ser imitadores de Dios. Esto no es algo que debemos neglijar o dejar de lado. Es algo que lo vemos a lo largo de los diferentes textos de Efesios, en Efesios 4, capítulo 4, verso 1, Efesios 5, 2, Efesios 5, 8, Efesios 5, 15, y a lo largo de toda la epístola vemos cómo somos llamados a ser imitadores o a vivir o a andar como Cristo, que es el reflejo de Dios aquí para cada uno de nosotros. Cuando leemos los textos de Efesios aquí claramente, hay, hermanos, un imperativo escrito en el presente continuo. Claramente hay una invitación a que nosotros seamos imitadores de una manera continua y permanente. No estamos llamados a una leve imitación o una falsa imitación de Cristo. Somos llamados a ser transformados literalmente día tras día a través de su palabra, de su espíritu y de nuestra relación íntima con Él. Ahora, hermanos, con una base sólida, y esa base sólida es la que hemos visto la semana pasada, que somos hijos amados de Dios. Nos toca ver un tema tan difícil, pero que nos concierne absolutamente a todos. Seas cristiano o no seas cristiano. Seas adulto o seas un joven, todos estamos concernidos con este tema, el cual he puesto como título al sermón: el verdadero amor en Cristo rechaza toda perfección. El verdadero amor en Cristo rechaza toda perfección. Perdón. Con esta introducción, entonces, entramos al primer punto que nos concierne hoy. El primer punto he titulado de esta manera: dile no a toda conducta perversa. Dile no a toda conducta perversa. Yo no sé por qué me tocan estos temas, pero como he orado, de la misma manera digo: Señor, tú eres soberano y eres perfecto. Ayúdame, oh Dios, a exponer este tema que no es absolutamente nada fácil y al cual no quiero de ninguna manera, hermanos, herir a ninguna persona o a ningún oyente. Mi intención hoy es ser fiel al texto y que Dios nos pueda hablar a cada uno de nosotros. Verso 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Recordemos, hermanos, el contexto en el cual nosotros aquí estamos leyendo. Encontramos al apóstol Pablo que está escribiendo una carta a la iglesia de Éfeso. Le está hablando a una iglesia, como lo hemos visto en pasajes anteriores, que tiene una buena reputación en medio de su ciudad.
¿Se imaginan eso? Pablo le está escribiendo a una iglesia que es conocida, que su buena conducta, gracias hermano, que su buena conducta y su cristianismo es conocido en toda la ciudad. Es como si aquí nosotros, la Iglesia Bíblica Dios Soberano, tendría esa reputación o esa fama en todo París. Que se sepa que aquí, en este lugar, hay una iglesia sana, bíblica y que vive completamente el Evangelio. Pues ese es el contexto en el que nos encontramos. Pablo le está hablando a una iglesia que en sí tiene un buen caminar. La pregunta que podemos hacer es ¿por qué Pablo, después de llamarnos a ser imitadores de Dios, ahora nos hablas de fornicación y de toda inmundicia? Podemos deducir, hermanos, que la intención del apóstol Pablo es de hacer un contraste entre lo que hemos visto anteriormente de ese amor con el que hemos sido nosotros alcanzados. Ahora el texto en los versículos 2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó. Ese texto es clave para poder empatar con lo que estamos viendo ahora. Entonces, en otras palabras, Pablo nos invita a ser imitadores de un Dios santo y lleno de amor. En contraste, nos exhorta a que en medio de nosotros no puede haber ningún tipo de perversión y de inmoralidad, porque nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo. Y no solamente porque Dios es santo, refiriéndonos a Él y a su atributo, un atributo glorioso que representa a Dios su santidad, sino, hermanos, porque ahora nosotros somos hijos amados, llamados a ser imitadores de Él, santos, apartados para que nosotros seamos la imagen de Cristo aquí en la tierra. La razón por la cual entonces vemos aquí por qué Pablo nos habla de ser imitadores de Cristo, de andar en amor, y el texto en el verso 2 nos dice que somos hijos amados. El contraste está allí claramente para mostrarnos, hermanos, que ahora nosotros que hemos sido separados, apartados para Él, no podemos más vivir bajo los valores y los principios de este mundo de inmoralidad y de toda clase de perversión que puede haber en este mundo. Van en contra, una opuesta totalidad a lo que Dios representa y su santidad. Es la razón por la cual Pablo utiliza en estos versículos, en el versículo 3 y en el versículo 4, tres palabras unidas consecutivas. Musicalmente, hermanos, a mí que me gusta la música, se han podido dar cuenta de que existe un término que es una palabra italiana que se habla de crescendo, increscendo. Significa que va subiendo, va aumentando, va tomando fuerza, va subiendo la tonalidad. Es como cuando uno ve a un jefe de orquesta con su palito dirigiendo y todo por el momento va muy bien, 1, 2, 3, 4, y va llevando el tiempo y todo va muy bien, pero llega un momento donde el que lleva la orquesta comienza a hacer así con sus manos. ¿Han visto? Eso se llama, en término musical, increscendo, subir la intensidad, subir el volumen, subir la fuerza, la potencia de lo que se está tocando en el momento. Y esa es la intención aquí de Pablo al utilizar estas tres palabras que se unen para darle más fuerza a lo que él quiere transmitir en este pasaje. La palabra fornicación
La palabra fornicación viene del griego porneia, de donde nace para nosotros la palabra pornografía, hermanos. Se refiere a toda práctica sexual fuera del matrimonio. Por eso digo que, hermanos, hoy el sermón que nos toca no es algo fácil, es algo duro de recibir y de escuchar. Y como dije en mi introducción, no solamente concierne a una categoría de personas, nos concierne a todos. Seas un niño, seas un adolescente, seas un hombre, una mujer, estés casado o no, seas cristiano o no seas cristiano, hoy el sermón nos incluye a todos y nos pone en la misma situación. La segunda palabra utilizada aquí por Pablo es inmundicia. La palabra inmundicia por lo general se refiere a algo sucio. Pero aquí, al estar unida con la palabra fornicación, tiene como referencia actos inmorales, incluyendo también imágenes impuras y libros obscenos o cualquier otro tipo de material que se utilice. ¿Entienden eso? ¿Entienden el crescendo que justamente Pablo está utilizando? Primero nos habla de fornicación, el origen de esa palabra, y después añade la inmundicia, no refiriéndose a algo sucio, sino refiriéndose a algo inmoral, incluyendo imágenes impuras y obscenas. La tercera palabra que Pablo utiliza es avaricia. Aquí también esta palabra avaricia, por lo general nosotros todos lo atribuimos a una persona que anhela el dinero, que atesora el dinero. Pero al estar unida en crescendo en esas tres palabras, se refiere al deseo sensual, al insaciable anhelo de satisfacer los propios apetitos sexuales fuera del vínculo del matrimonio. ¿Entendieron eso? Vemos, hermanos, una clara intención del apóstol a llevarnos a ver que lo que él quiere es enfatizar que todo este tipo de perversidad, que todo este tipo de inmoralidad, y lo hace de una manera que va subiendo en intensidad, va en completa oposición a ese Dios santo que nos ha escogido y que nos llama a ser imitadores de Él y que nos llama hijos amados. Es el ejemplo mismo de un padre y de un hijo. Hermanos, yo comentaba la semana que conversaba con mi padre y le decía, este mundo es tan perverso que todo lo malo lo llaman bueno y todo lo bueno lo llaman malo. Pero también hay dos categorías de familia. Familias que tal vez todavía tienen un poco de moralidad. Familias que todavía tal vez no están en Cristo, pero que enseñan valores y principios a sus hijos. Padres que les dicen a sus hijos, no bebas, no fumes, no veas estas cosas, no andes con tales personas, porque puedes tener problemas, porque no te va a servir, porque te va a hacer mal. Pero tenemos el lado opuesto, de familias donde padres creen que al ponerles un cigarro o una lata de cerveza en las manos de sus hijos, los hace más hombres, los hace más varones, los hace más fuertes para la vida. Pero es un concepto completamente erróneo y pecaminoso. Lo único que estamos haciendo es encaminar a nuestros hijos rumbo al infierno. Es lo único que estamos haciendo.
Pablo nos dice que ni aún se nombre entre vosotros. Aquí la intención, una intención clara del apóstol Pablo, él utiliza estas dos palabras, ni aún. Este ni aún, hermanos, se conoce de manera gramática, disculpen, como un absoluto, como una negación absoluta. Aquí Pablo está llamando a un absoluto definitivamente, no hay oportunidad. Más claramente, en otras palabras, no se puede permitir en la vida de aquellos que dicen ser cristianos que haya fornicación, inmundicia o avaricia. La fornicación, la inmundicia, la avaricia van en contra de la santidad de Dios. Y no solamente está hablando de una actitud pecaminosa, no está hablando simplemente del hecho que tú realices el pecado para que recién te sientas identificado, sino que también está hablando de tus deseos y fantasías perversas que tienes en tu mente y que deseas realizar. Pues este tipo de cosas no son o no pueden ser parte de aquellos que han sido llamados santos, apartados por medio del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. ¿Cómo pues podemos nosotros entonces, aquellos que hemos sido llamados a ser imitadores de Él, aquel que ahora nos llama diciendo hijitos amados, ¿cómo podemos ahora nosotros caminar por el camino de la perversidad, de la inmoralidad, de la inmundicia y de la avaricia? No son compatibles. Proverbios, en el capítulo 6, en el verso 27 y 28 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Agarraremos acaso el fuego que nos lleva a una perdición completa, a alejarnos completamente de Dios, rumbo al infierno? ¿Acaso podemos nosotros, los hombres, caminar sobre brasas sin ser quemados? ¿Podemos acaso tomar ese camino de la perversidad sin que nuestras vidas sean afectadas y quemadas y destruidas por el pecado? Creo que la respuesta es obvia. No, porque aquellos que hemos sido llamados para ser imitadores de Cristo, no tenemos otra opción que simplemente seguir sus huellas. Simplemente seguir las huellas de Cristo. Y es algo que ya hemos visto en Efesios, en el capítulo 4, verso 1, donde dice: yo pues, prisionero del Señor, dice, os ruego, nos dice Pablo, que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Hemos sido llamados a vivir de una manera digna en base a ese llamado glorioso que representa a Cristo Jesús. No podemos entonces tomar otro camino. No hay un desvío, no hay un lugar donde podemos cortar el camino para poder después llegar a la meta final. Esto no es, hermanos, el Waze de poder nosotros encontrar el mejor camino para llegar. No, hay uno solo y ese se llama Cristo. Se llama Cristo.
Una relación correcta con Dios trae una conducta correcta en nuestras vidas. ¿Escucharon eso? Amén. Una relación correcta con Dios trae una conducta correcta en nuestras vidas, hermanos. Amén. Los creyentes que hemos sido separados de la corrupción, que hemos sido separados del mundo, ahora debemos vivir separados para practicar lo que Él nos ha dejado en su palabra, seguir sus huellas. Ya no más atraídos por nuestras pasiones carnales, ya no más. Estamos llamados a separarnos de toda práctica de pasión carnal, tanto en el hecho como en las palabras. Tanto en el hecho como en las palabras. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la perversión de las palabras. La perversión de las palabras. Efesios 5, verso 4. Dice el texto: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes acciones de gracias. Esta es la segunda vez que vemos al apóstol Pablo utilizar este mismo proceso al cual hablaba aquí en el primer punto, de esas tres palabras unidas que vienen increciendo, tomando volumen, tomando forma, para acentuar lo que en su corazón hay y Él desea compartirnos con nosotros. Sabemos, hermanos, que este tipo de lenguaje que acabamos de leer en el verso 4 es propio a aquellos que no conocen a Cristo. Sus palabras son el reflejo de lo que hay en sus corazones. Sus vidas están dominadas por el pecado. Entonces, el pecado se refleja en sus palabras. Lucas, en el capítulo 6, en el verso 45, nos dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, dice, del mal tesoro, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Porque de la abundancia de su corazón habla su boca, nos dice Lucas. La Biblia nos dice también, hermanos, un texto que ya he compartido con ustedes, que de una fuente no pueden surgir dos tipos de agua. Santiago, en el capítulo 3, en el verso 11, nos dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura puede sacar agua dulce y amarga? Dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Wow, Santiago, no puede salir de nuestra boca entonces dos tipos de conversación. Dos tipos de palabras que van opuestas a lo como hemos visto al inicio de este sermón. Somos llamados a ser imitadores de Cristo y en oposición el texto nos dice que toda perversidad va en contra de su santidad y de su pureza. Por lo cual, hermanos, si somos llamados hijos amados por Cristo, entonces nosotros o en nosotros no puede haber un doble discurso. No puede haber, una doble personalidad. No puede haber dos tipos de personas encerradas en nuestras bocas. Palabras deshonestas, nos dice Pablo,
se traducen también como obscenidades. Se refiere a historias sucias, a chistes con una coloración sexual y a toda otra forma de obscenidades. ¿Escucharon eso? Pablo está diciendo, esas palabras deshonestas son aquellas historias sucias, son aquellos chistes que tienen un color sexual en su discurso. Es una forma de obscenidad que el cristiano no debe tener en su boca. La segunda palabra que utiliza dice necedades. Esto se refiere a conversaciones vacías. Y disculpen lo que viene a continuación de la definición de necedades, significa dignas de un imbécil. Como dije al inicio y vuelvo a repetirme, es tal vez un mensaje duro de escuchar y que nos concierne a todos, pero quiero decirles nuevamente, mi intención no es herir absolutamente a nadie. Mi intención es ser fiel al texto y a lo que dice su palabra. Truhanerías se refiere a bromas o a conversaciones con un significado salaz. O más claramente, si quieren, es aquellas personas que cambian el sentido de una conversación o de una frase con otra palabra que tiene un doble sentido. ¿Han escuchado eso? Personas que cuando tú estás hablando de alguna verdad, ellos añaden una palabra que viene a transformar por completo el sentido original de aquella frase y que tiene una connotación perversa y sexual. Pues hermanos, si tú te ríes de eso, si tú participas de ese tipo de discursos, si te parece gracioso cuando una persona utiliza una palabra con un doble sentido para poder cambiar todo el sentido de aquella frase originalmente, entonces estamos siendo como ellos. Estamos participando de lo que ellos se ríen y se glorían. Vemos, hermanos, una clara demostración del apóstol Pablo al utilizar estas palabras que van increciendo, esas palabras que al unirse toman más fuerza y más tonalidad para que nosotros podamos ver claramente la intención del apóstol dirigida hacia los efesios, pero también hacia nosotros. La intención es clara. No podemos hacernos los ciegos ni los sordos. Es claramente aquí la intención del apóstol Pablo de tomar aquellas palabras, unirlas con el énfasis de mostrar que aquellas inmundicias son incompatibles con el Dios tres veces santo. John MacArthur dice lo siguiente: todas estas cosas son destructivas para la vida santa y el testimonio piadoso, por lo cual deben ser confesados, abandonadas y reemplazadas por expresiones abiertas y edificantes de gratitud a Dios. ¿Escucharon eso? Todas estas cosas son destructivas. Destructivas. Si pensamos, como lo acabamos de leer en el proverbio anteriormente, que podemos jugar con el fuego, si pensamos que puedes tomarlo entre tus manos, si crees que puedes caminar sobre las brasas sin quemarte, estás completamente equivocado. Claramente John MacArthur nos invita y nos dice, son destructivas para una vida santa y un testimonio piadoso. Wow. ¿Quieres ser imitador de Cristo?
¿Quieres caminar como Él caminaba? ¿Quieres hablar como Él hablaba? Entonces debemos tener una vida santa que agrade al Padre. Cristo fue perfecto en todo. Su testimonio fue irreprochable, perfecto. Su caminar en la tierra fue perfecto, sin mancha. Por lo cual nos dice aquí después a continuación, John MacArthur, deben ser confesados, abandonados y reemplazados por expresiones abiertas y edificantes de gratitud a Dios. No dice, sigue, Dios te santificará. No, Él dice, debes confesarlo y debes abandonarlas completamente y reemplazarlas por una actitud que agrade a Dios. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y hablarle a la juventud que está en medio de nosotros. Hay jóvenes, hay jovencitas que están en medio de nosotros, aquellos que no están casados tal vez. Jovencita que estás aquí. Tienes la mala suerte de haber nacido en una época donde todo te es accesible, donde todo es limitado, donde tienes las puertas abiertas a todo tipo de libertinaje. Con un simple teléfono puedes caer. Con un simple teléfono puedes destruir tu vida. Las redes sociales, un computador, una tablet y todo lo que existe hoy en día está muchas veces hecho para destruir las vidas de nuestros hijos. La responsabilidad cae sobre nosotros, padres de familia, de cuidar sus ojos, de cuidar lo que ellos ven y lo que ellos están andando. Nuestra responsabilidad son nuestros hijos. Pero también, jovencito que estás aquí, guarda tu corazón. Jovencita que estás aquí, guarda también tu corazón, guarda tus ojos. No juegues con el fuego porque te quemarás. No juegues con andar en brasas ardiendo porque te quemarás. No hay opción. No hay opción para aquellos que dicen ser cristianos y andar en dos caminos. No hay opción. Hay uno solo. Si tú crees que porque eres joven, porque conoces las cosas, porque conoces que tú puedes dominar y crees que tienes las fuerzas suficientes, yo te digo desde ahora, te doy la mala noticia, caerás. Caerás. Caerás en toda clase de perfección, en toda clase de inmundicia que va en contra del verdadero amor que rechaza toda perfección que no viene de Dios. Estamos llamados a guardar nuestros ojos, a guardar nuestros corazones, a guardar nuestros pensamientos, a guardarnos aún para el matrimonio. El propósito de la sexualidad no está hecho para que tú lo hagas antes del matrimonio. La sexualidad fue creada por Dios. El sexo fue creado por Dios, pero bajo parámetros bíblicos y establecidos por Dios. No bajo los valores que el mundo ofrece, sino bajo los valores del reino de Dios. Estamos llamados entonces a pureza, a guardar nuestros corazones, porque son abominación delante de Dios. Proverbios en el capítulo 11, en el verso 20, dice de esta manera: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradable.
Allí hay una clara, otra vez, contraste entre aquellos que dicen que Dios abomina a los perversos de su corazón, pero a los que están en el buen camino les son agradables. Llamados a hacer la diferencia, llamados a marcar la diferencia en medio de esta sociedad perversa. Y todo esto nos lleva, hermanos, a lo que nos dice al final del verso 4, sino antes bien acciones de gracia. Aquí está el antídoto que nos va a ayudar a nosotros a guardarnos de toda perversión, de toda mundanalidad, de toda cosa obscena que no viene de Dios, y nos dice más bien acciones de gracia. La manera en cómo vamos a contrarrestar todo tipo de perversidad es con las acciones de gracia. ¿Qué es entonces una acción de gracia? Es todo acto que expresa gratitud a Dios por medio de un sacrificio o en oración. Es la respuesta del hombre a los dones de Dios, a las maravillas obradas por Dios en la historia del plan de redención de nuestro Señor. Esas son acciones de gracia. Este es el antídoto para nuestras vidas. Y les doy un secreto. Hay un libro en la Biblia lleno de acciones de gracia. Se llama Salmos. Lleno de acciones de gracia. Y iniciamos el tiempo de alabanza leyendo una acción de gracia. El Salmo 96 es una acción de gracia. Y lo vemos a lo largo de todos los salmos. Claramente allí encontraremos las fuerzas para decirle no a toda perversión en nuestras vidas. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, hermanos. Tercer punto. Razones para no ser como los hijos de desobediencia. Razones para no ser como los hijos de desobediencia. El verso 5 en adelante dice: porque sabéis esto, dice Pablo. Ustedes saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Wow. Hermanos, aquí hay dos razones claras por la cual nosotros no debemos ser como los hijos de desobediencia. Nos dice el texto en el versículo 5 que todos aquellos fornicarios, inmundos o ávaros o idólatras, dice, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Wow, eso es fuerte. Y nuevamente, hermanos, repito lo que dije, mi intención no es herir a nadie, es ser fiel al texto. Y aquí claramente la palabra de Dios expuesta nos da la primera razón por la cual nosotros no debemos
ser como los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque no tendremos parte en el reino de Cristo y de Dios. No hay oportunidad para aquellos que practican todas estas inmundades, no tienen participación en el reino de Cristo. Esto es fuerte. Dios está revelándose a nosotros y diciendo: iglesia, si tú practicas estas cosas, no tienes parte conmigo. No tienes parte en mi reino. Eso debería hacer temblar nuestras piernas. Esto debería quebrantar nuestros corazones. Esto debería alertarnos de una manera sumamente grande y fuerte, de decir: Señor, ¿he sido acaso idólatra en algún momento? ¿He compartido con los hijos de desobediencia? ¿He sido avaro? ¿Me he mezclado en la inmundicia? Si lo soy, si lo he practicado, entonces no tendré participación contigo en tu reino. ¡Wow! No hay ninguna duda acerca de aquellos que se encuentran o que encuentran su deleite en estos pecados. No hay ninguna duda. El texto nos dice que no hay herencia en el reino de Cristo y de Dios para aquellos que practican estas cosas. Porque nadie puede tener dos estilos de vida. No podemos servirle a Dios y servirle al diablo con nuestras pasiones. Tal vez, hermanos, lo que estoy diciendo suene duro, pero es la verdad. Si tu vida tiene algunas de estas características, déjame decirte, con mucha humildad y paz, no eres cristiano. No eres cristiano. Y no porque lo diga yo, sino porque el texto dice que aquellos que se deleitan en este tipo de cosas no tienen herencia en el reino de Cristo. Y si no tienes herencia en el reino de Cristo, entonces no eres cristiano. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que no eres cristiano? Porque tu estilo de vida nos deja ver que tú vives como un hijo de desobediencia. Que tú vives como un hijo de desobediencia. Si te deleitas en estos pecados, sin que haya en ti remordimiento y culpa de conciencia, entonces no eres cristiano. Pero si tú eres consciente de tu pecado y estás luchando con él, te invito, como dijo John MacArthur, estos pecados deben ser abandonados y reemplazados por virtudes que vienen de Cristo. Si tú estás luchando con esos pecados, hermano, te invito, como dice John MacArthur, abandona esos pecados. Son destructivos para tu vida. Destruyen el corazón del hombre. Por lo cual debemos entonces confesar, abandonar y reemplazar todo ese tipo de inmundicia por acciones de gracia que glorifiquen a Dios en todo tiempo. Lo que vemos aquí, hermanos, es un veredicto. Es un verdicto de Dios directamente puesto con su martillo diciendo, si tú sigues, en tu pecado y si tú sigues deleitándote en estas cosas, entonces tú no tienes parte conmigo. Si tú vives para tus placeres y tu perversión, entonces tú no tienes parte conmigo.
aquellos que hemos sido llamados hijos amados, estamos siendo llamados ahora a ser imitadores de Cristo. Imitadores de aquel que fue perfecto en todo. Absolutamente todo. No hubo nada que se le pudiera reprochar a Cristo. Lo cumplió absolutamente todo, por lo cual, como comencé este sermón, su sacrificio subió como olor fragante delante de Dios. Esa es la razón. La razón por la cual su sacrificio fue perfecto es porque Él vivió en santidad y en pureza completa. Y estamos llamados nosotros entonces a vivir de la misma manera como Cristo ha vivido. Nadie nos engañe, dice el texto. Que nadie turbe tu corazón con ideas que no vienen de Dios. Que nadie te atraiga con ideas falsas, erróneas. Que nadie te engañe, mi hermano, mi hermana. Si queremos tener parte dentro del reino de Cristo y de Dios, debemos guardar nuestros corazones y andar en santidad. Quiero terminar con las palabras de Spurgeon, que dice de esta manera: no debe satisfacernos el alimento del alma por medio de la meditación, sino que debemos levantarnos del banquete donde hemos comido y donde hemos sido llenos por su palabra y usar la fuerza que hemos obtenido para poder nosotros sentarnos a los pies de Cristo y seguir sus huellas, la una detrás de la otra. La una detrás de la otra. Simplemente el hecho de leer su palabra, simplemente el hecho de orar y de buscar de Dios no es suficiente. Es lo que nos está diciendo Spurgeon. Si tú dices, yo leo mi Biblia y yo oro, yo busco de Dios, no es suficiente. Aquí Spurgeon está diciendo, sigue sus huellas, sigue sus pasos. Y es el llamado que quiero dejar hoy en esta noche a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros, es de que debemos seguir las huellas de Cristo. Cual sea nuestros pecados, hay perdón, hay salvación en Cristo Jesús. Él cambia, Él transforma, Él restaura, Él levanta. Pero estamos llamados a confesar nuestros pecados, a abandonar nuestros pecados y a reemplazarlos por obras de acción de gracia que glorifiquen a Cristo. A eso estamos llamados. Y es eso lo que quiero dejar como esperanza a cada uno de ustedes, mis hermanos. El verdadero amor en Cristo rechaza toda perfección. Rechaza. Oremos. Señor y Dios, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Ese amor nos fue revelado a nosotros cuando Cristo tomó nuestro lugar. Cuando Él se subió y recibió la ira de Dios que nosotros deberíamos haber recibido. Ese amor se encarnó y se hizo palpable al verlo recibir los golpes, la humillación, el maltrato. Pudimos ver allí esa obra perfecta, ese sacrificio perfecto.
que nos permite ahora a cada uno de nosotros, no importando nuestra vida pasada, no importando los pecados que hayamos cometido, tenemos perdón y salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Pero estamos llamados a confesar nuestros pecados. Estamos llamados a abandonar nuestros pecados. Estamos llamados a reemplazarlos por la palabra de Dios que llene nuestra mente y nuestro corazón. Y que ninguna perversidad ataque nuestros corazones y nuestros pensamientos. Oh Dios, guárdanos. Guárdanos a cada uno de nosotros. Guarda a cada uno de nuestros hijos y a cada uno de los jóvenes aquí. Que no, bendito Dios, no le den lugar a las pasiones carnales y a toda perfección que pueda haber aquí en el mundo. Oh Dios, guárdalos. Guarda a los hombres casados de desviar sus miradas, de llenar sus mentes y sus corazones de todo tipo de basura que el mundo nos ofrece. Guarda nuestros corazones, oh Dios. Guarda nuestras vidas en tus manos, oh Rey. Porque como lo hemos visto, eso destruye nuestras vidas. Eso destruye nuestros corazones. Eso destruye hogares. Eso destruye familias. Mas, como lo hemos leído, Señor, mas los perfectos del camino te son agradables. Ayúdanos a permanecer en la senda antigua, en el buen camino, mirando a Cristo y únicamente a Él. En todo lo te doy a ti la gloria y la honra, Señor. Amén.